Hola a todos, bienvenidos a Noticias del Mundo de la FM. Hoy es 8 de enero de 2025. Y como siempre el mundo no deja de sorprendernos. ¿Preparados para una buena dosis de noticias internacionales? Desde luego. Pues sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en lo más relevante del día de hoy. ¡Comencemos! Empecemos hablando del Canal de Panamá. Parece que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no está muy contento con que ya no esté bajo control estadounidense. Ajá. Algo que recordemos sucedió en 1999. Y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. Ha llegado a sugerir que podría usar la fuerza militar para retomar el control. Increíble. La reacción en Panamá ha sido contundente. El canciller Javier Martínez Hacha lo ha dejado claro. La soberanía de nuestro canal no es negociable. Imagino la tensión que debe haber. Y no es para menos. Panamá conmemora cada diciembre el aniversario de la invasión estadounidense de 1989 para capturar a Noriega. Caramba. Es una herida abierta, una advertencia sobre la intervención extranjera. Claro, eso lo pone todo en perspectiva. Y Panamá ha insistido en que ellos tienen el control total del canal. Desmintiendo por completo las afirmaciones de Trump de que China está detrás de las operaciones. ¿Y qué hay de cierto en esas afirmaciones? Nada. Panamá ha explicado que los peajes del canal se establecen mediante un proceso público y transparente. Interesante. Y recordemos que Estados Unidos es el principal usuario del canal. Por ahí pasa el 3% del comercio mundial. Paradójico, ¿no? Totalmente. El país que más se beneficia es el que cuestiona su gestión. Veremos cómo se desarrolla todo esto una vez que Trump asuma la presidencia el 20 de enero. Sin duda será un tema a seguir de cerca. Mientras tanto, en la próxima administración estadounidense se está cociendo otro conflicto, Steve Bannon contra Elon Musk. Una batalla ideológica en toda regla. Bannon ve a Musk como un tecnofeudal que solo busca su propio beneficio económico sin importarle el bienestar de los trabajadores estadounidenses. ¿Y qué ha desatado este enfrentamiento? Principalmente el tema de las visas H-1B para inmigrantes cualificados. Musk las apoya, aunque con reformas, mientras que Bannon las rechaza de plano. Ya veo. Bannon argumenta que estas visas benefician principalmente a las empresas tecnológicas, no a la fuerza laboral local. Entiendo. Y no se ha mordido la lengua al criticar a Musk. Dice que tiene la madurez de un niño y que su único objetivo es convertirse en trillonario. Duras declaraciones. Desde luego, esto promete. Y mientras tanto, en Venezuela, la crisis política continúa. El líder opositor, Edmundo González Urrutia, está de gira internacional buscando apoyo para su autoproclamada presidencia. González Urrutia insisten en que ganó las elecciones del pasado 28 de julio y que jurará su cargo el 10 de enero. La fecha establecida en la Constitución. Exactamente. Lo que nos pone ante un posible enfrentamiento con el actual presidente Nicolás Maduro, quien también asegura que será investido ese mismo día. Y para añadir más tensión a la situación, González Urrutia ha denunciado la desaparición forzada de su yerno Rafael Tudares en Caracas. Un giro dramático que le ha obligado a cortar su visita a Estados Unidos y dirigirse a Panamá para continuar su gira desde allí. Su hija Mariana González ha hecho un llamado desesperado. ¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia? Una pregunta que resuena en un país sumido en la incertidumbre. Dejando la política a un lado, la naturaleza también ha sido protagonista. Un terremoto de magnitud 6.8 ha sacudido la región del Tíbet en China. Una tragedia que deja hasta ahora 126 fallecidos y más de 30.000 personas desplazadas. 14.000 rescatistas trabajan contra reloj en condiciones extremas con temperaturas que llegan a 17 grados bajo cero. Intentando encontrar supervivientes y brindar ayuda. Una tarea titánica con 3.609 viviendas destruidas. El presidente chino Xi Jinping ha movilizado todos los recursos disponibles para atender la emergencia. Y ha pedido que se tomen medidas para prevenir desastres secundarios. La reconstrucción de las zonas afectadas será un proceso largo y difícil. Y hablando de reconstrucción, pero esta vez en un tono más positivo, nos vamos a Alemania, donde la gente está tomando las riendas de su futuro energético. De una forma muy ingeniosa. ¿A qué te refieres? Al auge de la energía solar de balcón, la instalación de paneles solares en los balcones de los hogares. Interesante. Una idea sencilla pero efectiva que está ganando muchísima popularidad. Y con los altos costos de la electricidad en Europa y la creciente preocupación por la seguridad energética tras la guerra en Ucrania, tiene todo el sentido del mundo. Exacto. En 2024 se instalaron más de 800.000 unidades de estos mini sistemas solares en Alemania. ¿En serio? Más del doble que el año anterior. Y la tendencia parece ir en aumento. Me alegra escuchar eso. Son asequibles y fáciles de implementar, una opción atractiva para mucha gente. Y no solo eso, contribuyen a la independencia energética y al cuidado del medio ambiente. Algo que cada vez preocupa más a la sociedad.
Un ejemplo inspirador de cómo la innovación puede surgir de las necesidades cotidianas. Y de la voluntad de buscar soluciones prácticas. Y hablando de necesidades cotidianas, aunque parezca lejano, el COVID-19 sigue siendo una realidad. 5 años después del inicio de la pandemia, el virus sigue circulando y causando problemas. Para muchos la pandemia puede parecer cosa del pasado. Pero las cifras nos dicen lo contrario. Más de 777 millones de casos confirmados y 7 millones de muertes a nivel global. Y siguen surgiendo nuevas variantes. Lo que significa que el virus continúa evolucionando. Un dato que no podemos ignorar es el del COVID prolongado. Ese conjunto de síntomas que persisten incluso después de que la infección inicial ha desaparecido. Fatiga, problemas respiratorios, dificultades de concentración. Las secuelas del COVID pueden ser muy variadas y afectar seriamente la calidad de vida de las personas. La OMS estima que cerca del 6% de las personas infectadas por COVID-19 desarrollan esta condición. Un recordatorio de que el virus sigue siendo una amenaza, aunque ya no ocupe las portadas de los periódicos. La OMS ha sido clara. No podemos bajar la guardia. La vacunación sigue siendo fundamental, al igual que la investigación para el desarrollo de nuevos tratamientos. Y hablando de decisiones que pueden generar polémica en Estados Unidos, el presidente reelecto Donald Trump ha anunciado su intención de nombrar a Robert F. Kennedy Jr. como ministro de Salud. Una figura controvertida conocida por su postura escéptica hacia las vacunas. Esta decisión ha generado mucha preocupación en la comunidad científica. Y seguramente tendrá un impacto en las políticas de salud pública en Estados Unidos. Un tema que seguiremos de cerca. Y ahora, volviendo a Europa, nos encontramos con que las elecciones en Alemania están a la vuelta de la esquina. El costo de la vida, incluyendo el precio de la electricidad, es una de las principales preocupaciones de los votantes. Veremos qué impacto tiene esto en los resultados. Y hablando de energía, la situación en el Tíbet tras el terremoto nos recuerda la importancia de la resiliencia y la solidaridad. La reconstrucción será un desafío enorme, pero también una oportunidad para construir un futuro más sostenible. Es cierto. Y mientras algunos cuestionan la ciencia, otros la abrazan para buscar soluciones a problemas cotidianos. Como esos alemanes que están generando su propia energía limpia desde sus balcones. Una muestra de que no hace falta ser un político o un millonario para contribuir a un futuro más sostenible. Exacto. Y hablando de historias inspiradoras, no podemos olvidar a los miles de rescatistas que trabajan incansablemente en el Tíbet para ayudar a las víctimas del terremoto. Su valentía, su entrega y su solidaridad son un ejemplo para todos nosotros. En medio de la tragedia siempre hay lugar para la esperanza y la compasión. Y hablando de compasión, es importante que no olvidemos a las personas que sufren el COVID prolongado. Su situación a menudo es invisible, pero su dolor es real. Necesitan nuestra comprensión, nuestro apoyo y nuestra ayuda para poder recuperar sus vidas. Hablando de recuperar vidas, la crisis en Venezuela nos recuerda la importancia de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. El pueblo venezolano merece vivir en paz, con dignidad y con la posibilidad de decidir su propio futuro. Y hablando de futuro, las elecciones en Alemania serán una prueba de fuego para la democracia europea. En un mundo cada vez más polarizado, es fundamental que se defiendan los valores democráticos y que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y hablando de participación ciudadana, la lucha contra el cambio climático es un desafío que nos interpela a todos. Cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte para reducir nuestra huella ecológica y para construir un futuro más sostenible. Desde los pequeños gestos cotidianos hasta las grandes decisiones políticas, todos tenemos un papel que jugar en la protección de nuestro planeta. Y hablando de nuestro planeta, la Tierra es nuestro hogar, el único que tenemos. Debemos cuidarlo, protegerlo y respetarlo para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo también. Y hablando de futuras generaciones, los jóvenes son la esperanza del mundo. Su energía, su creatividad y su compromiso son fundamentales para construir un futuro mejor. Debemos escuchar sus voces, apoyar sus ideas y darles las herramientas que necesitan para hacer realidad sus sueños. Y hablando de sueños, no debemos renunciar a la utopía de un mundo más justo, más pacífico y más sostenible. Un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida digna y plena. Un mundo donde la naturaleza sea respetada y protegida. Un mundo donde la paz y la solidaridad sean los valores que guíen nuestras acciones. Ese es el mundo que debemos construir entre todos. Y con esa visión de futuro nos despedimos hasta la próxima edición de Noticias del Mundo de la FM. Gracias por acompañarnos. Volviendo a esos alemanes y sus paneles solares en los balcones, no solo una respuesta a la crisis energética va más allá. ¿En qué sentido? Hay una conciencia ecológica muy fuerte detrás de esta tendencia. Se dan cuenta de que pueden ser parte de la solución al cambio climático desde sus casas. Impresionante. Y con los precios de la electricidad por las nubes es una forma de ahorrar dinero a largo plazo.
Una inversión que se recupera con el tiempo. Claro, y además la satisfacción de generar tu propia energía limpia. Exacto. Hablando de energía limpia, no olvidemos la situación en el Tíbet tras el terremoto. La reconstrucción será un desafío enorme. Una oportunidad para repensar la forma en que construimos y habitamos nuestro entorno. Totalmente. Para incorporar tecnologías más resilientes y sostenibles, que nos permitan afrontar mejor los desastres naturales. Es cierto, estos eventos son cada vez más frecuentes e intensos. La tragedia en el Tíbet nos recuerda la importancia de estar preparados, de invertir en infraestructuras más seguras. Y desarrollar sistemas de alerta temprana más eficientes. Sin duda. Y la tensión por las declaraciones de Trump sobre el Canal de Panamá. Podría tener consecuencias más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. ¿Por qué lo dices? El Canal de Panamá es vital para el comercio global. Cualquier amenaza a su estabilidad podría afectar a la economía mundial. Y Panamá se ha mantenido firme. No cederá ante las presiones y defenderá su soberanía. ¿Y la comunidad internacional? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál será su respuesta ante este desafío? El derecho internacional y el respeto a la soberanía son principios fundamentales que deben prevalecer en cualquier situación. Esperemos que la diplomacia y el diálogo primen. Y que se encuentre una solución pacífica. La crisis política en Venezuela sigue siendo un foco de atención. La autoproclamación de González Urrutia y la negativa de Maduro a abandonar el poder. Un escenario incierto y potencialmente explosivo. La comunidad internacional está dividida. Algunos reconocen a González Urrutia como presidente legítimo, otros siguen apoyando a Maduro. Y la desaparición del yerno de González Urrutia añade más tensión. Denuncias de persecución política y violación de los derechos humanos son cada vez más frecuentes. El pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias. Escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, violencia. Una situación dramática que requiere una solución urgente. La comunidad internacional debe redoblar esfuerzos para encontrar una salida pacífica y democrática. y escuchar la voz del pueblo venezolano. Que es el principal afectado. En Estados Unidos, la polémica por el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como ministro de Salud. Una figura controvertida. Nos obliga a reflexionar sobre el papel de la ciencia en la sociedad actual. En la era de la desinformación. Defender el rigor científico y la evidencia empírica es fundamental. Las vacunas son uno de los mayores logros de la ciencia moderna. O podemos permitir que la desconfianza y la pseudociencia pongan en riesgo la salud pública. Los gobiernos y las instituciones deben comprometerse con la divulgación científica Y fomentar el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y responsables. sobre nuestra salud y la de nuestro planeta. El caso del COVID prolongado nos muestra la importancia de seguir investigando Aún hay muchas incógnitas. sobre las causas, los mecanismos y el tratamiento del COVID prolongado. Recursos para la investigación y atención a las necesidades de los afectados. El COVID prolongado es un recordatorio de que las pandemias pueden tener consecuencias a largo plazo. No podemos dar por superada la crisis sanitaria. Hasta que no se haya encontrado una solución para todos. La guerra en Ucrania sigue siendo una herida abierta en el corazón de Europa. Miles de muertos y millones de desplazados. La economía mundial afectada por la crisis energética y alimentaria. Y la amenaza nuclear sigue latente. La comunidad internacional debe seguir buscando una solución diplomática. Y garantizar la ayuda humanitaria. La guerra en Ucrania nos recuerda la fragilidad de la paz. Y la importancia de la cooperación internacional. Para resolver los conflictos de forma pacífica. La lucha contra el cambio climático requiere la colaboración de todos los países, Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. provocando un calentamiento global sin precedentes. Las consecuencias ya se están sintiendo. Sequías, inundaciones, olas de calor, tormentas más intensas. Es urgente que se tomen medidas para reducir las emisiones. Y para adaptarnos a los efectos del cambio climático. La transición hacia una economía baja en carbono es un proceso complejo Pero necesario. y requiere la participación de todos. Gobiernos, empresas, ciudadanos. El futuro de nuestro planeta está en juego, Las elecciones en Alemania serán un momento crucial. para el país y para Europa. Los alemanes tendrán que decidir qué rumbo tomar. En un momento de grandes desafíos, Crisis energética, guerra en Ucrania. los resultados tendrán un impacto significativo. En la política alemana e internacional. La relación entre Estados Unidos y China sigue siendo una de las claves para la estabilidad global. Las dos mayores potencias económicas del mundo compiten por la hegemonía. En un mundo cada vez más multipolar, Las tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas son una fuente de preocupación. es fundamental que Estados Unidos y China
encuentren una forma de coexistir pacíficamente. Y de cooperar en los desafíos globales. La lucha contra la pobreza y la desigualdad sigue siendo una tarea pendiente para la humanidad, Millones de personas en todo el mundo viven en la pobreza extrema. sin acceso a servicios básicos, La desigualdad económica y social es cada vez mayor. generando tensiones y conflictos, Es necesario que se implementen políticas que promuevan el desarrollo sostenible. y que garanticen la justicia social. La lucha por los derechos humanos sigue siendo una constante. Discriminación, violencia, persecución política. Son realidades que afectan a millones de personas, Es fundamental que se definan los derechos humanos de todas las personas. sin importar su raza, género, religión, orientación sexual o cualquier otra condición, Libertad, igualdad y dignidad son valores universales. que deben ser protegidos y promovidos. La educación es la clave para construir un futuro mejor La educación nos permite desarrollar nuestro potencial, comprender el mundo. Y contribuir al progreso de la sociedad. Es fundamental que se garantice el acceso a una educación de calidad para todos. La educación es la base de una sociedad justa, libre y próspera. La innovación tecnológica es uno de los motores del crecimiento económico. Y del progreso social. La tecnología nos permite mejorar nuestras vidas, resolver problemas. Y crear nuevas oportunidades. Es importante que se fomente la investigación y el desarrollo tecnológico. Pero también que se asegure que la tecnología se utiliza de forma ética y responsable. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad. La cultura es lo que nos define como seres humanos. El arte, la música, la literatura, el cine. Son expresiones de nuestra creatividad y de nuestra forma de ver el mundo. Es importante que se valore y se promueva la cultura. La cultura nos enriquece como individuos y como sociedad, El deporte es una actividad que nos aporta salud, física y mental. además de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Es importante que se fomente la práctica deportiva desde la infancia. El deporte nos enseña a superar retos, a trabajar en equipo y a respetar a los demás. El futuro nos presenta muchos desafíos. Pero también muchas oportunidades. Es un futuro que debemos construir entre todos. Con responsabilidad, solidaridad y esperanza. Es importante no perder de vista esas pequeñas historias que nos dan esperanza. Como la de los alemanes que generan su propia energía limpia, Desde sus balcones, no solo ahorran dinero. sino que toman acción frente al cambio climático. Un ejemplo de que las acciones individuales sumadas pueden tener un impacto positivo. Sin duda. No hace falta ser un político o un millonario para contribuir a un futuro más sostenible. ¿Qué decir de los rescatistas en el Tíbet? Trabajando sin descanso para ayudar a las víctimas del terremoto. En medio de la tragedia, su valentía y solidaridad nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. A veces las noticias nos abruman con crisis y conflictos. Pero no debemos olvidar que hay personas que luchan por un mundo mejor. Personas que nos dan motivos para tener esperanza. Y no olvidemos a quienes sufren el COVID prolongado. Su situación a menudo es invisible, pero su dolor es real. Necesitan nuestra comprensión y apoyo para recuperar sus vidas. Más recursos para la investigación del COVID prolongado y atención a sus necesidades. La pandemia aún no ha terminado para ellos. Cierto. La crisis en Venezuela nos recuerda la importancia de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. El pueblo venezolano merece vivir en paz con dignidad y decidir su propio futuro. La comunidad internacional debe seguir trabajando para encontrar una solución. Pacífica y democrática. Una solución que ponga fin al sufrimiento. Sin duda. Las elecciones en Alemania serán una prueba de fuego para la democracia europea. En un mundo cada vez más polarizado. Es fundamental defender los valores democráticos y la participación ciudadana. Las decisiones que se tomen en Alemania tendrán un impacto en toda Europa. El mundo estará observando. Así es. La lucha contra el cambio climático es un desafío que nos interpela a todos. Debemos hacer nuestra parte para reducir nuestra huella ecológica. Y construir un futuro más sostenible. Desde los pequeños gestos hasta las grandes decisiones. Todos tenemos un papel que jugar. En la protección de nuestro planeta. La Tierra es nuestro hogar, el único que tenemos. Debemos cuidarlo, protegerlo y respetarlo. Para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Los jóvenes son la esperanza del mundo. Su energía, creatividad y compromiso son fundamentales. Para construir un futuro mejor. Debemos escuchar sus voces, apoyar sus ideas. Y darles las herramientas que necesitan. Para hacer realidad sus sueños. No debemos renunciar a la utopía de un mundo más justo, más pacífico y más sostenible. Un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida digna. Un mundo donde la naturaleza sea respetada y protegida. Un mundo donde la paz y la solidaridad guíen nuestras acciones. Ese es el mundo que debemos construir. Entre todos. Y con esa visión de futuro nos despedimos. Hasta la próxima edición de Noticias del Mundo de la FM. Gracias por acompañarnos.